Inicio de semana le damos a conocer que con datos que revelan la urgencia de dictaminar la ley de armas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, reiteró su llamado a la Cámara de Diputados. Y es que, veamos las siguientes cifras. Las cifras de personas que portan armas de fuego ilegalmente continuarán incrementándose desfavorablemente si el Congreso de la Unión no atiende la ley de armas de fuego aprobada ya por el Senado de la República. De acuerdo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 100 personas que son detenidas por posesión de arma de fuego, solo 3 o 4 son puestas en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? El 4.3% de la cifra total. Imagínense ustedes que de esas 606 personas que habíamos mencionado, solamente en 31 casos, 31, fueron con prisión preventiva. Al presentar su corte informativo de este lunes, Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó un breve balance de este delito en la Ciudad de México. En él, detalló el número de averiguaciones que se iniciaron en 2017 por el delito de posesión de arma de fuego, pero también dio a conocer el número de carpetas que no se han judicializado. De las 720, solo 356 pasaron a una etapa judicial. Las otras concluyeron en el propio órgano inicial de contacto, es decir, Ministerio Público. Prácticamente el 50% ni siquiera llegan a ser judicializadas. Respecto a lo que va de 2018, Mancera Espinosa comentó que se han puesto a disposición a 88 personas y que se han iniciado 145 carpetas de investigación. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.